Imagina que es el 12 de septiembre de 2008. Eres un ingeniero eléctrico de 53 años que vive en Lehigh Valley, Pensilvania. Has trabajado en la misma empresa de fabricación durante 19 años. Ganas un salario respetable y eres dueño de una casa de 3 habitaciones comprada en 1997, con una hipoteca convencional a 30 años. Tu esposa enseña en la escuela primaria local y tu hija mayor acaba de comenzar su segundo año en la universidad. Has hecho todo lo que se suponía que debías hacer. Te mantuviste empleado. Pagaste tu hipoteca a tiempo. Contribuiste a tu fondo de jubilación en cada período de pago desde 1994. No especulaste. No compraste valores que no entendías. Seguiste la fórmula que se le había entregado a la clase media desde la era de la posguerra. Trabaja duro, ahorra constantemente, confía en el sistema. El 15 de septiembre, Lehman Brothers se declara en bancarrota. Es la mayor declaración de quiebra en la historia de los Estados Unidos, con $639 mil millones en activos desaparecidos en un instante. En 6 semanas, tu fondo de jubilación pierde el 38% de su valor. En 4 meses, tu empresa anuncia despidos masivos, y en 6 meses, tú eres uno de ellos. En un año, el valor líquido de tu casa, ese refugio seguro que considerabas tu mayor logro financiero, ha caído casi un 40%. La casa que compraste por $160,000 ahora está tasada en menos de lo que aún debes por ella. No hiciste nada malo, no cambiaste nada, no tomaste decisiones imprudentes, pero el sistema en el que construiste tu vida se había estado deteriorando durante años antes de ese lunes de septiembre. La falla no comenzó con Lehman Brothers. Lehman Brothers fue simplemente el momento en que el suelo cedió. No fue mala suerte. No fue una anomalía impredecible del mercado. El sistema no falla por error. Falla por diseño. Y la trampa más grande, el mecanismo de extracción más perfecto jamás creado por el sistema financiero moderno, es la creencia inquebrantable de que tu residencia principal es un activo que construye riqueza. La narrativa pública te dice que alquilar es tirar el dinero, que ser propietario es el camino hacia la seguridad financiera, y que una casa pagada es el símbolo definitivo del éxito de la clase media. Esta creencia está tan profundamente arraigada en la conciencia colectiva que cuestionarla parece casi una herejía. Pero hoy vamos a realizar una autopsia a esta creencia. Vamos a desmantelar la arquitectura financiera de la propiedad de vivienda y vamos a examinar por qué la clase media pierde de manera sistemática, predecible y devastadora, precisamente porque confía en las reglas de un juego que no comprende. Para entender la trampa, primero debemos definir qué es la riqueza y cómo funciona la contabilidad básica. La definición es brutalmente simple, y la matemática no miente. Un activo pone dinero en tu bolsillo a lo largo del tiempo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Esa es la única distinción que importa. No importa cuánto vale en el papel. No importa si podrías venderlo en un mercado hipotético en el futuro. Las únicas preguntas relevantes son: ¿genera ingresos? ¿Se aprecia de manera confiable superando la inflación real? ¿Reduce costos futuros de manera tangible? Si la respuesta a las 3 es no, entonces lo que tienes no es un activo, es un artículo de consumo con una factura retrasada. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Vamos a diseccionar los números reales, porque la clase media es destruida por su incapacidad para calcular el costo total de propiedad a largo plazo. Cuando compras una casa de $300,000 con un pago inicial del 10% y una hipoteca a 30 años con un interés del 7%, pagas aproximadamente $418,000 solo en intereses durante la vida del préstamo. Pero el costo del capital es solo el comienzo de la hemorragia financiera. Añade 30 años de impuestos a la propiedad
a un promedio conservador de $4.500 anuales, lo que suma $135.000 en total. Añade 30 años de seguro de vivienda, otros $45.000. Añade 30 años de mantenimiento estructural, reparaciones de techos, reemplazo de sistemas de calefacción, plomería y desgaste general, calculado a un modesto 1% del valor de la casa por año. Eso suma otros $90.000. El costo total de propiedad de esa casa de $300.000 supera $1.018.000 durante 3 décadas. Para que esa casa sea un verdadero activo, para que simplemente alcances el punto de equilibrio en términos nominales, la propiedad tendría que venderse por más de $1 millón después de 30 años. Eso requiere una tasa de apreciación anual promedio de más del 4% de manera consistente y sin interrupciones. Algo posible en algunos mercados muy específicos, pero matemáticamente improbable en la mayoría. Ahora, considera el costo de oportunidad, el asesino silencioso de la riqueza de la clase media. Ese pago inicial de $30.000, si se hubiera invertido en un fondo índice simple que rinda un 8% anual durante 30 años, crecería a aproximadamente $300.000 por sí solo, sin requerir un solo fin de semana de mantenimiento, sin pagar un solo centavo en impuestos a la propiedad anuales y sin inmovilizar tu movilidad geográfica. El sistema financiero no está roto. Está optimizado para la extracción. La riqueza no desaparece durante los ciclos económicos, simplemente se transfiere. Y la residencia principal es el vehículo de transferencia por excelencia. La ilusión de seguridad proviene del hecho de que los precios nominales de las viviendas tienden a subir con el tiempo. Pero este aumento rara vez es una verdadera apreciación del valor intrínseco del ladrillo y la madera. Es, en su abrumadora mayoría, un reflejo de la devaluación de la moneda con la que se mide la casa. Cuando el Banco Central expande la oferta monetaria, el poder adquisitivo del dinero cae, y los activos tangibles como los bienes raíces requieren más de esas unidades monetarias devaluadas para ser comprados. No es que tu casa valga más, es que tu dinero vale menos. Esto no es teoría, es historia documentada. Considera a Japón en 1991. Después de una década de extraordinaria inflación de activos impulsada por crédito barato, los precios de los bienes raíces japoneses alcanzaron niveles que desafiaban toda lógica económica. El valor del terreno del Palacio Imperial en Tokio se valoraba en más que todos los bienes raíces del estado de California combinados. Las familias japonesas ordinarias, convencidas de que los bienes raíces eran el refugio definitivo y que los precios solo podían subir, asumían hipotecas de 100 años, literalmente contratos de deuda multigeneracionales, para comprar apartamentos modestos en los suburbios de Tokio. Les dijeron que esto era sabio. Les dijeron que Japón era diferente. Luego, los precios cayeron. Y siguieron cayendo, no durante un año, no durante 5 años, sino durante más de 3 décadas. Los bienes raíces residenciales japoneses perdieron en algunas áreas entre el 70 y el 80% de su valor máximo, y hasta mediados de la década de 2020, gran parte de ese mercado aún no se ha recuperado. Toda una generación de familias japonesas compró casas que las encarcelaron. No podían vender porque debían más de lo que valía la propiedad. No podían mudarse porque la hipoteca las seguía. No podían alquilar la propiedad por lo suficiente para cubrir los pagos. El hogar, su mayor activo, se convirtió en su mayor pasivo, una prisión de concreto y deuda que absorbió el capital de sus vidas. El mismo mecanismo exacto operó en los Estados Unidos entre 2003 y 2008. Los hogares estadounidenses asumieron aproximadamente $4.5 billones en deuda hipotecaria. Todo un aparato cultural y político les dijo a las familias trabajadoras que la propiedad de vivienda era el sueño americano
y que los precios continuarían subiendo indefinidamente. En ciudades como Las Vegas, Phoenix y partes de Florida y California, el valor de las viviendas se duplicó en 3 o 4 años. Las familias se estiraron, tomaron hipotecas de tasa ajustable, tomaron préstamos de solo interés, creyendo que la apreciación del activo los salvaría. Cuando el mercado se invirtió, los precios cayeron un 40, 50, 60%, y aproximadamente 10 millones de estadounidenses perdieron sus hogares por ejecución hipotecaria entre 2007 y 2014. 10 millones de personas. Eso no es una estadística. Es una población más grande que la de muchos países europeos enteros. Y las personas más afectadas no fueron especuladores imprudentes. Fueron familias que simplemente compraron una casa en el momento equivocado, con una estructura de préstamo que les dijeron que era estándar, en un mercado que les dijeron que era seguro. La trampa de la propiedad se vuelve aún más letal durante los colapsos económicos prolongados o las crisis de deuda soberana, porque es entonces cuando la ilusión de liquidez se evapora por completo. En Grecia, después de que comenzara la crisis de deuda soberana en 2010, los valores de las propiedades en Atenas cayeron aproximadamente un 42% en 5 años. Pero la caída en el precio no fue el problema real. El problema real fue que no había compradores. El mercado no colapsó en el sentido dramático de una caída de la bolsa. Se congeló. Las propiedades permanecieron sin venderse durante años. Los propietarios no podían liquidar. No podían huir con su capital. Y mientras tanto, el gobierno griego, desesperado por ingresos para pagar a sus propios acreedores internacionales, aumentó drásticamente los impuestos a la propiedad. Los propietarios quedaron atrapados pagando impuestos crecientes sobre un activo que no podían vender, en una moneda sobre la que no tenían control, dentro de una economía que se contraía a un ritmo del 6% anual. Aquí radica la vulnerabilidad estructural más profunda de la residencia principal. Es inamovible, es altamente visible y está completamente sujeta a la jurisdicción administrativa del Estado. Cuando un gobierno quiebra, no desaparece, se alimenta de la riqueza de sus ciudadanos y se alimenta de los activos más visibles, más registrados y más accesibles que poseen esos ciudadanos. Tu casa pagada no es tuya de forma absoluta. En realidad, le alquilas el derecho a ocuparla al Estado en forma de impuestos a la propiedad anuales. Deja de pagar esos impuestos y descubrirás rápidamente quién es el verdadero dueño del activo. En Argentina, el patrón se ha repetido con una precisión mecánica y devastadora. En 2001, cuando el gobierno impuso el corralito, congelando las cuentas bancarias y devaluando la moneda, el mercado inmobiliario colapsó. Una casa de vacaciones en las afueras de Mendoza, comprada en 1998 con la creencia de que se apreciaría, perdió aproximadamente el 60% de su valor denominado en dólares para el año 2003. Sus propietarios no podían venderla porque nadie estaba comprando propiedades recreativas o residenciales de alto nivel durante una emergencia nacional. Sin embargo, todavía tenían que pagar el mantenimiento físico para que no se deteriorara. Todavía tenían que pagar los impuestos locales. El activo se había convertido en un centro de costos masivo, un agujero negro financiero en el que vertían dinero con la esperanza de que algún día el mercado regresara, algo que para muchos argentinos nunca sucedió en el transcurso de sus vidas. Los bienes raíces no se vuelven inútiles porque el edificio se caiga o desaparezca. Se vuelven inútiles porque la arquitectura financiera y sistémica a su alrededor colapsa. Las hipotecas se vuelven impagables cuando los ingresos laborales se desploman. Las propiedades se vuelven invendibles cuando el crédito bancario se congela. Los impuestos se vuelven insoportables cuando los gobiernos se desesperan por recaudar.
Y la ilusión de que una casa es un activo líquido, que puedes convertir en efectivo cuando lo necesites, se evapora precisamente en el momento en que más necesitas esa liquidez. Ese es el mecanismo de la trampa. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué todo el mundo cree en este mito? Para entender la psicología y el diseño del sistema, hay que mirar hacia atrás. Durante la mayor parte del siglo XX, en la mayoría de las economías desarrolladas, una casa era simplemente un bien de consumo. La comprabas para vivir en ella. Su valor era su utilidad, refugio, estabilidad, un lugar para criar a una familia. Los precios estaban estrechamente vinculados a los ingresos locales. Las hipotecas estaban fuertemente reguladas. Las tasas de interés estaban controladas. Las relaciones entre el préstamo y los ingresos eran conservadoras y el crédito era limitado. Los bancos no querían prestarte dinero que no pudieras devolver. La vivienda no era el lugar donde la gente se hacía rica, era simplemente donde la gente vivía. El punto de inflexión estructural ocurrió en la década de 1980 con la desregulación financiera global. En los Estados Unidos, las leyes de desregulación levantaron los topes a las tasas de interés y flexibilizaron las normas crediticias de las instituciones de ahorro y préstamo. En el Reino Unido, las políticas de derecho a comprar privatizaron la vivienda social, convirtiendo unidades públicas en activos privados especulativos. En Australia, las políticas fiscales como el negative gearing, que permitían a los inversores deducir las pérdidas de alquiler de sus ingresos imponibles, junto con descuentos en el impuesto a las ganancias de capital, inclinaron el código tributario para favorecer la especulación inmobiliaria sobre la inversión productiva. Ninguna de estas políticas se vendió al público como una forma de hacer que la vivienda fuera inasequible. Se vendieron como formas de expandir la propiedad de vivienda, de democratizar la riqueza. Pero hubo un efecto de segundo orden predecible y matemáticamente inevitable. Cuando facilitas pedir dinero prestado para comprar una casa, no haces que las casas sean más baratas, las haces más caras. Todo dólar adicional de crédito que ingresa al mercado inmobiliario, impulsado por condiciones de préstamo más laxas, es absorbido inmediatamente por los precios. Esto no es especulación, es cómo funcionan los mercados de activos. Cuando la demanda, alimentada por deuda, aumenta frente a una oferta que siempre está limitada por la geografía, la zonificación y el tiempo de construcción, los precios suben. Y a medida que los precios subieron, las personas que ya poseían casas se volvieron más ricas en papel, no porque trabajaran más duro, no porque agregaran valor productivo a la economía, sino simplemente porque estaban paradas en el lugar correcto cuando llegó la avalancha de dinero fiduciario. Aquí es donde el juego cambió permanentemente, y la vivienda dejó de ser un bien de consumo para convertirse en el instrumento financiero preferido del sistema. Una vez que los precios de la vivienda comenzaron a subir más rápido que los salarios, se apoderó de la sociedad una nueva lógica. Si los precios están subiendo, comprar una casa ya no se trata solo de refugio, se trata de inversión. Se trata de estar en el lado correcto de un activo que se aprecia. Y una vez que la vivienda se convierte en un activo financiero, los incentivos institucionales se alinean para asegurar que la burbuja nunca se desinfle voluntariamente. Analiza los incentivos de cada actor en el sistema. Los bancos quieren prestar más dinero, porque precios más altos significan garantías más valiosas y volúmenes de préstamos más grandes, lo que se traduce directamente en mayores ganancias corporativas. Tienen todos los incentivos para mantener los precios en alza. Los gobiernos locales y nacionales quieren que los precios suban. Valores de vivienda más altos significan mayores ingresos por impuestos a la propiedad, sin tener que legislar aumentos de tasas. Además,
Valores de vivienda más altos significan votantes que se sienten más ricos, y en la mayoría de las democracias desarrolladas, los propietarios votan en proporciones mucho más altas que los inquilinos. Los propietarios existentes exigen que los precios suban, ya que su patrimonio neto, la seguridad de su jubilación y la futura herencia de sus hijos están intrínsecamente atados al valor de su propiedad. Cualquier política que reduzca los precios amenaza su riqueza, por lo que organizan una resistencia política feroz contra cualquier desarrollo o cambio de zonificación que aumente la oferta y baje los precios. Los desarrolladores quieren que los precios suban para maximizar sus márgenes de beneficio. Los fondos de pensiones y las firmas de capital privado compran propiedades porque ven una clase de activo protegida políticamente. Este ecosistema crea un ciclo de retroalimentación implacable, un trinquete que solo se mueve en una dirección. Precios más altos atraen más capital empuja los precios aún más alto. Precios más altos justifican préstamos más flexibles, y los préstamos más flexibles empujan los precios hacia la estratosfera. Y en el centro de este huracán financiero está la familia de clase media, convencida de que su casa pagada es su boleto hacia la libertad, cuando en realidad es el ancla que garantiza su vulnerabilidad a la inflación, los impuestos y los shocks macroeconómicos. Considera la asimetría del riesgo. La clase media concentra desproporcionadamente su riqueza neta en un solo activo y líquido, ubicado en una geografía única, dependiente de un mercado laboral local único y tasado en una moneda única que el gobierno tiene el incentivo de devaluar continuamente. Los verdaderamente ricos no hacen esto. Los ricos mantienen activos diversificados, tierras productivas, metales monetarios, negocios con poder de fijación de precios, infraestructura esencial y activos en jurisdicciones extranjeras estables. La diversificación es una consecuencia natural de entender el riesgo sistémico. La clase media, por el contrario, se endeuda fuertemente para adquirir un bloque de concreto y madera que requiere inyecciones constantes de capital solo para evitar su deterioro físico, y luego llama a ese bloque su mayor inversión. Y esto está sucediendo ahora mismo a escala global. En Sydney, en Toronto, en Londres, en Seúl, en Ámsterdam, el patrón es idéntico. La vivienda se ha vuelto estructuralmente inasequible para una generación entera de trabajadores que ganan más, trabajan más y ahorran más que sus padres, pero que están sistemáticamente excluidos del mercado. En muchas ciudades, la casa mediana ahora cuesta más de 10 o 13 veces el ingreso mediano, cuando la norma histórica solía ser 3 veces. Esto no es el resultado de que los jóvenes compren demasiados cafés o tostadas de aguacate. Es el resultado matemático de 40 años de expansión crediticia inyectada en una clase de activos de oferta inelástica. Los políticos fingen preocupación, encargan informes, celebran cumbres, prometen acciones sobre la asequibilidad de la vivienda. Pero luego implementan políticas que no hacen absolutamente nada para bajar los precios. Subvenciones para primeros compradores, esquemas de capital compartido, créditos fiscales para depósitos, préstamos subsidiados. Ninguna de estas políticas reduce el costo de la vivienda. Todas ellas simplemente aumentan la demanda al dotar de más capacidad de endeudamiento a los compradores, lo que empuja los precios de compra aún más alto. En la práctica, estas políticas son transferencias directas de dinero de los contribuyentes a los bolsillos de los propietarios existentes y los bancos. Esto no es incompetencia gubernamental. Este es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El objetivo político nunca es hacer que la vivienda sea asequible, porque una vivienda asequible significa, por definición matemática, una vivienda más barata. Y ningún político en ninguna democracia
va a postularse con una plataforma para destruir el 20 o el 30% de la riqueza en papel de su base de votantes propietarios. La trampa se ha cerrado sobre la clase media global. Tienes a una generación mayor que cree ser rica porque el valor nominal de su casa se ha triplicado, ignorando que el poder adquisitivo de la moneda en la que se mide esa casa se ha desplomado y que sus costos de mantenimiento e impuestos han subido en tándem. Y tienes a una generación más joven que está asumiendo niveles de deuda históricamente insostenibles, firmando hipotecas que requerirán 30 años de servidumbre laboral ininterrumpida, solo para comprar una casa promedio con la esperanza de que el esquema Ponzi generacional continúe un ciclo más. Pero los sistemas basados en la deuda compuesta dentro de una economía finita eventualmente encuentran un límite matemático. Las tasas de interés, que cayeron durante 40 años y enmascararon la disfunción de los precios de la vivienda al mantener manejables los pagos mensuales, han comenzado a subir y a normalizarse. Cuando el costo del capital aumenta, la asequibilidad colapsa. El mercado se congela porque los vendedores se niegan a aceptar pérdidas y los compradores no pueden calificar para el financiamiento a los nuevos precios. Esto es un punto muerto estructural. Y la historia demuestra que este tipo de desequilibrios no se resuelven suavemente. Cuando el sistema financiero enfrenta una crisis soberana, una recesión inflacionaria profunda o un evento de desapalancamiento crediticio, la ilusión de la casa como refugio seguro se hace pedazos. En un colapso económico real, como hemos visto en las autopsias de Weimar, Argentina, Grecia y la Rusia postsoviética, el valor de los bienes raíces urbanos residenciales sin capacidad productiva colapsa en términos reales de liquidez. Si pierdes tu trabajo y la economía se contrae, la casa no genera ingresos para alimentarte, pero exige el pago implacable de impuestos al gobierno local, que estará más desesperado que nunca por recaudar. Si la moneda colapsa, no puedes desarmar tu sala de estar y usar los ladrillos para comprar alimentos o medicinas en un mercado negro. Tu capital está inmovilizado, sujeto a la confiscación administrativa, a gravámenes fiscales y al deterioro físico. La clase media pierde en cada colapso histórico porque confía. Confía en que el banco tiene sus mejores intereses en mente. Confía en que el gobierno protegerá su ahorro. Confía en que la casa que consume el 40% de sus ingresos netos es un activo seguro, simplemente porque la sociedad entera repite ese mantra. La riqueza no desaparece en una crisis. La riqueza se transfiere de aquellos que tienen sus recursos inmovilizados en abstracciones financieras y pasivos de consumo, disfrazados de activos, hacia aquellos que mantienen liquidez, opcionalidad, habilidades transferibles y control sobre activos tangibles que producen valor real o necesidades humanas inelásticas. Comprender esto es liberador, aunque profundamente incómodo. Significa reconocer que el juego financiero en el que te obligaron a participar está estructurado para extraer la energía de tu trabajo a lo largo de décadas, canalizándola hacia el servicio de la deuda, el pago de impuestos inflados y el mantenimiento perpetuo, todo bajo la promesa vacía de una supuesta estabilidad que se evapora en el momento en que la macroeconomía cambia de dirección. La residencia principal pagada no es tu boleto a la libertad financiera. Es, en la mayoría de los casos, la herramienta más eficiente del sistema para asegurar tu participación obligatoria en la rueda del hámster económico hasta el día de tu muerte. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. La arquitectura de la extracción está a tu alrededor, camuflada como el sueño americano, el ideal europeo, o la meta de cualquier familia de clase media. Y continuará extrayendo valor, década tras década, hasta que la matemática misma fuerce un reinicio estructural que dejará a millones preguntándose cómo hicieron todo bien, y aún así terminaron perdiendo.
Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales. Si este tipo de análisis forense y estructural te ayuda a ver los engranajes ocultos de la máquina económica que nadie más quiere explicar, suscríbete al canal y deja un comentario abajo con el nombre de tu ciudad. Quiero saber desde qué parte de este frágil ecosistema global estás observando cómo se desarrollan estos patrones.